Buenas tardes. Grato es el momento en que nos reunimos para servir a Dios, para estudiar su palabra y para estar seguros de que lo que hacemos sea de acuerdo a su voluntad. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan en esta ocasión, en el capítulo 1 y versículo 29, dice lo siguiente: el día siguiente vino Juan a Jesús que venía a él, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha sido llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted ha tenido alguna experiencia con las ovejas, primero nos gusta mirarlas en primavera cuando hay corderos pequeños jugando. Sabemos que son animales graciosos y agradables. Pero una pregunta: ¿cómo le gustaría a usted tomar uno de estos corderos en los brazos, tomar un cuchillo y degollarle? La idea le parece un poco fuerte, quizás hasta un poco espantosa. Este acto, el de tomar uno de esos corderos, un cordero manso, y degollarle, fue una parte supremamente importante de la adoración de Dios, de la adoración de aquel Dios vivo en el Antiguo Testamento. Al llegar al primer siglo, el mencionar animal cordero era traer a la mente la imagen de un sacrificio inocente. Por esta razón, cuando Juan el Bautista quería sugerir la idea de un sacrificio inocente al referirse a Jesús, y fue así que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Y por qué eran tan importantes? Vamos a analizarlo. Tenemos corderos en el Antiguo Testamento y hubo 3 corderos importantes en el Antiguo Testamento: los corderos de los sacrificios en el templo, los corderos pascuales o el sacrificado durante la Pascua, y el cordero de Isaías 53. ¿Cuál de los 3 corderos Juan tuvo en mente al llamar a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quizás tuvo en mente los 3. Todos llevan la idea que Juan quería expresar: sacrificio inocente. Veamos, los corderos sacrificados en el templo o el tabernáculo eran diferentes clases de sacrificio y de conforme a las circunstancias diferentes. Sacrificaban diferentes animales, bueyes, chivos, palomas, pero el cordero era el animal principal de sacrificio. Sacrificaron muchos: 2 al comenzar el día, 2 al terminar el día, 4 el sábado, muchos más durante varias fiestas, lo que se llaman sacrificios públicos. También sacrificaban sacrificios individuales para limpieza, para ciertos tipos de pecado, inclusive cuando algún niño nacía. En el templo había muchos sacrificios de corderos. Pero ¿por qué Dios exigió estos ritos espantosos? En sí,
Sabemos bien que no quitaron los pecados. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 4, Hebreos capítulo 10 y versículo 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No quitaron los pecados, pero les ayudaron a ver las consecuencias feas del pecado. Si leemos el versículo 3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Les ayudaba a ver las consecuencias de aquel pecado. Pero estamos hablando de una cultura primitiva. Dios tuvo que impresionarles con el horror del pecado y hacerles saber que el pecado llevaba como consecuencia la muerte fea de un inocente. Cuando llegó el tiempo para la muerte del Cordero de Dios, el precio había sido ya fijado. El pecado trae como consecuencia la muerte. Para ayudarnos a comprender el efecto que el sacrificio había tenido en un individuo, vamos a imaginarnos como si fuéramos a sacrificar un cordero. Vamos a ver cómo lo hacían en aquel tiempo. Vamos al libro de los Levíticos, capítulo 4. Levíticos capítulo 4, y leeremos del versículo 32 al 35. Veremos la manera en la cual sacrificaban. Versículo 32 al 35 dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra, sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Imagínese usted que usted está buscando al cordero que va a morir. Entonces le lleva al cordero al altar. Al llevarlo, siente usted que el cordero está temblando y tiene miedo. No sabe lo que le va a suceder. Y usted pensará: quizás no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. Sí, yo tengo que hacerlo porque tengo pecado y debido a ese pecado lo haré. Ahora llega al altar y tiene que poner su cordero allí. Tiene que poner su mano sobre su cabeza. El cordero va a tomar el lugar de aquel que ofrece el sacrificio. Fue hecho con toda la fuerza, como si fuera echar todo el peso de uno sobre el sustituto, aquel que va a pagar por nuestro pecado. Y al poner la mano sobre la cabeza, como fue una costumbre, repetir una oración de arrepentimiento. Sabemos que todos los animales luchan para no morir, pero la oveja no. La oveja no lucha, pero tiene lágrimas en los ojos. Quizás usted mira al cordero y ve sus lágrimas y dice: no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo debido a mi pecado. Entonces
matan al cordero levítico, el que ofrecía el sacrificio en el primer siglo. La costumbre fue que el sacerdote lo hiciera. Usted mira al salir la sangre del cuello a un plato hondo de oro, la vida se va del animalito. Parte de la sangre sobre los cuernos del altar, lo demás echado a una zanja. Hay moscas, hay olor feo. A través de este rito desagradable, Dios hace hincapié en un punto de suma importancia, en el punto de que el pecado es feo, el pecado da asco y el pecado trae muerte. Pero el día de hoy el pecado no es tan feo a nosotros, así como debería de ser. La influencia de la televisión, el cine, ha hecho que el pecado no se vea muy desagradable. Tenemos algunos ejemplos, hacen chistes, se ríen del pecado y tratan de acercarse a él más y más. La fornicación, el adulterio, son cosas de reírse para chistes. Y nos excusamos diciendo, todos tenemos defectos. Y esto lo decimos para consolarnos. Quizás el peligro que más amenaza a los fieles del día de hoy es una actitud insolente con respecto al pecado. La ropa modesta, la santidad, el cine. La gente se vuelve indiferente frente a las exhortaciones en cuanto a estos temas. Y tenemos una pregunta. ¿Estaríamos tan indiferentes frente al pecado si cada vez que pecáramos tuviéramos que llevar un pequeño cordero al altar y matarlo con un cuchillo? Cuando pecamos es como si estuviéramos matando otra vez nuestro cordero que es Jesús. Un principio importante enseñado aquí, la expiación. La palabra se encuentra 9 veces en el capítulo del 4 al 7 de los Levíticos. Se repite 9 veces. La idea principal era cubrir, proveer una tapa protectora por encima del pecado. Y es lo que hacían al ofrecer el sacrificio. En vez de recaer los golpes de la justicia sobre el pecador, iban a dar con el sacrificio expiatorio y el pecador estaba cubierto y protegido. Nuestro Cordero, Jesús, nos has dado un sacrificio expiatorio también. Si nos ponemos debajo de esa cruz, ella nos sirve como tapa protectora cuando vengan los golpes del mundo. Ahora veamos, esto era el sacrificio del Cordero Pascual. La Pascua comenzó con la liberación de los judíos en Egipto, la última plaga, la muerte del primogénito. Como los primogénitos del pueblo de Dios iban a ser liberados de este juicio. ¿Cómo ellos iban a ser liberados? Iban a ser redimidos. Significa literalmente liberar por el pago o por la ofrenda ofrecida. ¿Cuál era el proceso? Elegir el cordero en el 10º día. En el libro de los Éxodos, capítulo 12, Éxodos capítulo 12, versículo del 3 al 5,
Nos dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre seréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y así continúa diciendo la forma en que tenían que elegir el cordero en el 10º día. Separarlo de sus compañeros. Sabemos que Cristo fue separado de la maldad de la raza humana, y al ponerse el sol, el día 14, ese cordero que escogieron el día 10 fue sacrificado. Si tomamos en cuenta de que nuestros vecinos estarían haciendo lo mismo, habría miles de corderos muertos. Y entonces entraban a su casa y comían el cordero que murió en el lugar suyo. La idea del sacrificio de cordero del templo, la expiación, la protección de los golpes de la justicia, y aunque la justicia hubiera exigido separación de Dios, la sangre del cordero nos redime, nos compra nuestra libertad. ¿Cómo sabemos esto? Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a la Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Donde nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Algunos dicen: yo tengo derechos, yo mando, y nadie tiene derecho de decirme lo que yo debo hacer. Muy bien. Pero los cristianos sabemos que no es así. Como pecadores éramos esclavos del pecado, separados de Dios. Cristo, nuestro Cordero Pascual, nos ha liberado y ahora somos de Él. Entonces Él manda y Él tiene pleno derecho de decirnos lo que debemos de hacer. Y solamente cuando nos damos cuenta de la importancia de ser redimidos por la sangre de Cristo y que somos de Él, entonces nos damos cuenta de quiénes somos y a dónde vamos. Y solamente entonces comenzaremos a vivir. El Cordero de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 7 y 8. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es Cristo. Al llegar el 8º siglo antes de Cristo, el tiempo de Isaías, los conceptos de expiación, redención, estaban bien inculcados en la mente de los judíos, que eran espirituales. Y Isaías tomó estos conceptos de expiación y redención y los llevó
un paso más adelante. Él indicó que la expiación última iba a ser del Mesías. Todos en ese tiempo, aquellos que eran espirituales, sabían y aceptaban que eran palabras que se referían a aquel Mesías que vendría. Este iba a ser el último cordero, el último sacrificio que iba a acabar para siempre la necesidad de matar a aquellos pequeños animalitos. Y así llegamos a nuestro cordero, que es Jesús. Así como dijo Juan el Bautista, el cordero que quita el pecado del mundo. Hay que notar que Juan no dijo quitó los pecados. No dijo tampoco ni un pecado. Juan dijo el pecado en su totalidad. Quita el pecado totalmente. Vamos a imaginar el pecado como una masa fea, aquella que separa al hombre de Dios. Cristo en la cruz se acercó a esa masa, la tomó poniéndose en contacto con todas sus consecuencias feas y la quitó. Así podemos pasar donde antes existía una barrera de pecados, y podemos tener comunión con Dios. Pero tenemos que hacer algo. Sabemos que Cristo quitó la barrera, esa barrera de pecado. Pero nosotros tenemos que ir donde está Dios para tener comunión con Él. Aunque hay muchos aspectos en los cuales el sacrificio de Jesús se parece al sacrificio de los corderos, en otros hay grandes diferencias. Los corderos no sabían que iban a morir. No lo sabían hasta el momento en que sucedía, hasta el momento de su muerte. Pero Jesús desde el principio sabía lo que le esperaba. El libro de Juan capítulo 3 y versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y este es Jesús hablando. Pero como la anticipación de este evento, el saber lo que le iba a suceder, habría afectado en su forma de vivir. Si usted se da cuenta que está destinado a morir mañana, ¿cómo afectaría su vida? Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 27, Jesús hablando dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Revelan los pensamientos más íntimos de Jesús, sabiendo a lo que Él había venido. Pero note el conflicto. Su cuerpo no quiere lo que va a pasar. Pero Jesús sabe que ese era el propósito de su venida. Dios dio sus palabras para animar a los discípulos y también a Jesús. Entonces Jesús habló de los beneficios de su muerte. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, nos dice:
ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Debido a este juicio, era el conflicto entre él y Satanás. Iba a abrirse un camino de salvación. Y en ese camino todos iban a poder acercarse a él. No solamente a él, sino al Padre también. ¿Cómo es que voluntariamente pasó por esta muerte tan espantosa? Pensando en los beneficios que esta muerte iba a traer. Que esta muerte iba a traer a sus discípulos y a usted y a mí. Pero en el huerto de Getsemaní, allí el pavor de Jesús llegó al máximo. Y habló con palabras que quizás revelaron sus temores humanos más que cualquier otra cosa. Leamos Mateo capítulo 26 y versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, hablando del Señor. Y Jesús dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su agonía tan intensa era tan grande que su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre. Si vemos en el libro de Lucas, capítulo 22, él nos relata cómo era. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús estaba en angustia. Pero ¿cómo cree usted que su padre se haya sentido al ver esto? Sabemos que la contestación del padre tuvo que ser no. No podría pasar de él. Porque no hubo otra forma en que el hombre podía recibir la expiación, la redención, la liberación de sus pecados. Pero aunque el Padre no pudo quitar la necesidad del sacrificio, el Padre le envió un ángel para fortalecerle. Y así, fortalecido Jesús, se levantó y buscó a sus discípulos. Quizás en ese momento él ya pudo ver las antorchas de Judas y sus secuaces en el valle, acercándose a ellos. Había llegado la hora del gran sacrificio del Cordero de Dios. Nos da asco pensar en la forma en que trataron a Jesús antes de su sacrificio. Las burlas, la corona de espinos, las bofetadas de aquellos soldados que lo llevaban. Jesús tuvo que arrastrar aquella cruz por las calles de Jerusalén, pero estando tan debilitado no pudo. Entonces llegaron al Gólgota, el palo vertical puesto en el hoyo, el horizontal en el suelo. Allí habrían puesto las manos de Jesús, un clavo en cada una. Y entonces con
Escaleras o sogas habrían levantado a Jesús atado, trayendo la madera en una cosa horizontal y vertical. Le pusieron clavos en sus pies. No nos gusta pensar en este espectáculo tan feo. Clavos, estacas pasando por los nervios, por esos ligamentos, músculos. Ha habido médicos que han hablado del dolor increíble que uno habría pasado al soportar esta tortura tan cruda que él estaba sufriendo. Pero aunque la agonía física habría sido estremecedora, creo que hubo un dolor más allá de lo físico, que es difícil de captar. Si la paga del pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios, en algún sentido que no captamos, Jesús habría pasado por esta muerte espiritual en la cruz, pensamos. Quizás sus palabras nos den una idea. El Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revelarán algo de esta muerte espiritual. Lo que sí sabemos es que revelan una agonía que va más allá de lo físico. Por fin, después de varias horas en la cruz, al terminar la tarde, al oscurecerse el sol, al temblar la tierra y al rasgarse el velo del templo, Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Más o menos al mismo tiempo habría dicho, como en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, consumado es. Había sido consumado el gran sacrificio de aquel Cordero de Dios. Ya no más sacrificios de corderos inocentes. Ya no más barrera de pecado separando al hombre de su Dios. Ya no más esperanza para Satanás y sus ángeles. El Cordero de Dios había quitado la barrera del pecado del mundo. ¿Qué fue lo que le esperó después a Jesús? Una resurrección gloriosa, un puesto a la diestra de Dios, donde Él nos espera. Pero ¿qué significa todo esto para usted? Toda esta historia del sufrimiento de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa para usted? ¿Tiene usted un corazón tan duro que puede escuchar esta historia del amor de Dios y decir: no me importa, que se calle para que pueda ir a mi casa para descansar, porque mañana tengo que trabajar? Ojalá que no. Ojalá que haya alguien que diga: ya no más vida egoísta, ya no más vida vacía, porque el que hizo este sacrificio merece mi vida, mi servicio. El camino está abierto. La barrera de pecado ha sido quitada. ¿Está usted dispuesto a pasar a los brazos de su Dios y ser discípulo de Jesús? Como último pasaje leeremos Hechos capítulo 22,
Libro de los Hechos, capítulo 22 y versículo 16. Y nos dice pues que si usted está dispuesto a pasar a los brazos de Dios, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si la historia de nuestro Señor y su sacrificio te ha tocado tu alma, el día de hoy es necesario que tomes el siguiente paso, que aceptes la voluntad del Señor, que aceptes su gracia y que vengas a Él, bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serás también un hijo de Dios. Gracias por su atención.